¿Qué es la vida, doctor? Bueno, realmente es una pregunta fuerte para abrir el juego, ¿no? Bueno, yo diría que la vida es la forma en la que los seres que habitamos este planeta existimos. Es decir, yo asimilo la vida a la forma de existencia, asimilo la vida a la manera en que cada uno desarrolla desde sus posibilidades su forma de estar en el planeta. Esto es lo que yo diría inicialmente, es una respuesta que está muy cercana a lo biológico en realidad, pero para mí es aplicable a todos los seres que vivimos en el planeta Tierra. Para circunscribirnos, podríamos hablar del universo, pero seamos más circunscriptos, más cercanos. Pero vamos a la condición humana, al hombre. ¿Cuál debería ser para el hombre el sentido de la vida? Bueno, el hombre ha desarrollado una extraordinaria complejidad en su existencia. Si lo comparamos con otros seres vivos, nosotros podemos encontrar la enorme cantidad de cosas que los seres humanos hemos construido en nuestra existencia en el planeta. A pesar de que aún un ser unicelular abriga una complejidad enorme, eso no es nada comparado con las creaciones que los seres humanos hemos logrado, también con los terribles errores que hemos cometido, pero me parece que el sentido de la vida en el ser humano está ligado a la realización de esa potencia vital, de ese conatus del cual hablaba Spinoza, un filósofo que me gusta estudiar y mencionar, en el sentido de que hay una pugna por existir y una pugna por crear lo mejor posible en nuestra existencia en la Tierra, ¿no? Yo el sentido lo asimilo, si quiere usted, al hecho creativo, a la posibilidad de construir. Una de las condiciones del hombre, del ser humano, es el dolor. ¿Tiene sentido el dolor? El dolor surge en el registro del límite. El dolor surge ante lo inevitable de la pérdida, ante, uno puede hablar también del dolor físico, ante el daño de nuestro cuerpo, que nos hace sentir el doble dolor, el que sentiríamos biológicamente, pero el que sentimos también cuando registramos nuestra vulnerabilidad. Desde esa perspectiva, uno podría decir que si un hombre es absolutamente sabio, llegaría a la posibilidad de, por lo menos, evitar el dolor psíquico, en el sentido de tener tanta comprensión de las circunstancias que entonces no sentiría dolor, porque sentiría que es una consecuencia lógica de su forma de existencia. Esto es muy difícil de lograr, posiblemente nadie lo haya logrado, y no sé si alguien lo logrará, o tal vez sí alguien extremadamente sabio, que no es el caso del que habla, ¿no? Es decir, cuando yo siento que cuando uno pierde cosas valiosas en la vida, siente dolor. Y también siente dolor doble, insisto, ante el registro de la vulnerabilidad. Doctor, hace algunos meses atrás, yo le comenté que yo personalmente sentía que no me diferenciaba mucho de ese gusanito que pasaba caminando por el zócalo de la pared. Excepto por la razón. Yo le dije que tal vez el gusanito fuera más feliz que yo, porque yo tenía sentido de la finitud y comprendía cosas que el gusanito no comprende. ¿Es un peso la razón al fin y al cabo? Es una enorme posibilidad. La razón es posiblemente el mayor avance, el mayor desarrollo que un ser vivo ha logrado. De todas maneras, genéticamente no somos muy distintos ni siquiera al gusanito. Somos, por ejemplo, un 98% iguales a un mono, ¿no? a un chimpancé, genéticamente hablando. Pero la posibilidad de la comprensión de las circunstancias que nos ha dado el desarrollo de nuestro neocórtex
digamos, el tamaño que ha alcanzado nuestro cerebro, que es consecuencia de esa interacción con el ambiente, nos da una chance enorme. Yo no estoy muy de acuerdo que la fuente en eso disentimos, Carlos, yo no estoy muy de acuerdo que la razón sea fuente de infelicidad. Es cierto que la razón nos da la conciencia de finitud, pero la conciencia de finitud debería ser un camino a la serenidad, no a la desesperación. Me parece que son dos vías alternativas, que por supuesto a ambas la habilita la razón. Y además se trata de un ejercicio constante, o sea, la conexión con la noción de finitud y la posibilidad de llevar esa comprensión a una zona de serenidad es casi como una praxis continua que uno no debe abandonar, porque es muy fácil abandonarla. Rápidamente, circunstancias de la vida nos sacan de esa perspectiva. Usted en algún momento habló de la maravilla del ser humano en cuanto a conocimiento. Ahora, y más allá de la cuestión de la fe, ¿no? Me pongo en la situación de un ateo o de un agnóstico y digo, saber que es aquí y ahora y nada más, ¿no es una grosería de la creación? Bueno, eso sería atribuirle a la creación alguna intencionalidad, y yo no le puedo atribuir ninguna. Me parece que más que una grosería, eso es lo que nos ha dado la posibilidad de la fineza en el desarrollo de la enorme cantidad de cosas que hemos inventado en nuestra existencia en el planeta. Es aquí y ahora. De todas maneras, creo que Borges decía, ¿no? Algo así como que se necesita mucha certeza para definirse como ateo, y él carecía de ella. Yo podría asimilar y decir algo parecido. A mí me parece que hay zonas difíciles de pensar, que uno tiene que forzar el pensamiento para lograr respuestas en algunas zonas, y yo trato de mantenerme más acá de esos límites, ¿no? Y en ese sentido, a mí, al contrario, me parece que insisto, que esa conciencia de límite es uno de nuestros principales motores. Suele decirse vulgarmente que el tiempo todo lo cura. ¿El tiempo todo lo cura o el tiempo lo manda a un subsuelo? Estoy hablando de los problemas, de los dolores, de los sufrimientos en la vida. ¿O manda todo a un subsuelo desde donde ese dolor a veces nos grita? Y en todo caso, si es así, si fuera así, ¿cómo acallar esa voz que está gritando? Sí, eso es una buena reflexión. Bueno, los problemas nunca van al subsuelo, porque los problemas que no se resuelven pugnan por surgir a la superficie todo el tiempo. O sea que conviene resolver los problemas que la vida nos plantea, ¿no? Porque si no, lo que hacemos es meter la tierra debajo de la alfombra, y eso no tiene nada que ver con el subsuelo. Yo creo, como usted, que los dolores no desaparecen, en el sentido de que, digamos, la famosa idea que se ha manejado desde la psicología de elaborar el duelo, en el sentido de que se supone que las pérdidas se elaboran y en un momento determinado dejan de existir. Yo creo que uno vive con sus pérdidas. El problema es si esas pérdidas están todo el tiempo en el centro de la escena y nos impiden avanzar, o se ubican en el telón de fondo y están siempre y nos acompañan, y a lo mejor algún estímulo hace que eventualmente tomen el centro de la escena, pero no impiden nuestro desarrollo vital. Me parece que esa es la tarea que tenemos con nuestros dolores, aprender a vivir con ellos sin dejar que intercepten nuestra potencia vital, ¿no? Sino al contrario, que digamos hasta le den más fuerza, porque yo sostengo que la conciencia del límite aumenta nuestra potencia vital. Es al revés. Cuanto uno más entiende la dificultad de la vida, más opciones tiene para desarrollar mejores alternativas. Hace unas horas atrás usted contó una anécdota de un señor en Punta del Este que entra a un negocio y le preguntan ¿cómo está? Y él responde bien. A veces. Sí, esa es una anécdota encantadora. Yo estaba en un kiosco en Punta del Este y entra un señor y el muchacho que atendía le dice, ¿cómo está, señor? Y él le contesta, bien,
a veces. Y a mí me pareció una respuesta genial, ¿no? Después resultó ser un rosarino encantador con el que pudimos conversar, porque yo me acerqué y le dije, permítame que le robe esa respuesta, porque creo que es una buena definición. Digamos, la idea de la felicidad plena como un estadio constante no tiene razón de existencia. El hombre busca mecanismos para obtenerla, por ejemplo, mecanismos artificiales, como la droga o el exceso de consumo. Esos son caminos fallidos y absolutamente destructivos. Entonces este sabio rosarino, sabio de la calle, un señor muy digno, muy agradable, dijo, bien, a veces. Y yo, si me preguntan cómo está, diría lo mismo, bien, a veces. Pero doctor, hay gente que tiene motivos para responder mal, siempre. Sí, claro. ¿Y cómo se revierte eso? Y digamos, esa es una respuesta que me excede, francamente, porque yo podría teorizar, nosotros vivimos en una cultura con enormes inequidades y hay personas congéneres, con ciudadanos nuestros que viven realmente muy mal. Esta es una deuda que tenemos como sociedad, como cultura, y para mí, digamos, se debe enfocar desde las perspectivas pertinentes. O sea, sería una pretensión vana de mi parte que yo me ponga a teorizar sobre esas situaciones que me exceden. Pero lo que sí yo creo que uno debe ser consciente de eso, y quizás ese es uno de los dolores que nos acompañan, ¿no? Y habrá que ver qué es lo que cada uno hace para mejorar algo de eso, ¿no? En principio, ya que estamos con los chistes, hay algo que depende mucho de uno, porque dicen que una vez Woody Allen va a hablar con un santón hindú muy sabio y le dice, Padre Santo, quiero que usted me conteste qué puedo hacer por mejorar el mundo. Y entonces el Padre Santo le dice, ¿a usted a qué se dedica, señor? ¿O a qué te dedicas, pibe? Y Woody Allen le dice, yo soy humorista. Entonces le dice, bueno, entonces anda y hace mejores chistes, ¿no? La respuesta tiene como interesante que hace que uno no pierda de vista que en la inmediatez del hacer de uno en lo cotidiano uno puede mejorar la vida. Ahora, hay cuestiones que nos exceden y que es bueno aceptar que nos exceden y vivir con respeto con ellas e, insisto, intentar hacer lo mejor posible. En principio el respeto por el otro sufriente. En la Segunda Guerra, se desarrolló mucho durante la Segunda Guerra, un filósofo que se llamaba Emmanuel Levinas, y él hablaba de que el otro era el desconocido que sufre, el huérfano y la viuda, que eran las tres personas más sufrientes en esa época, ¿no? El que se había quedado sin padres, la mujer que había perdido la relación con su pareja, y el desconocido, aún el enemigo, y él cuando decía desconocido se refería al enemigo que sufría por las heridas de la guerra. Es interesante porque ese filósofo lo que marcaba es el respeto por el dolor y buscaba a ese otro en ese dolor tan terrible, ¿no? Algo de eso nosotros podemos intentar utilizar en nuestra vida para reflexionar y ser más buenos, porque aunque eso pueda parecer una obviedad, esa es nuestra misión en la vida. Si usted quiere, ahora le recontesto la pregunta por el sentido. ¿Cuál es el sentido de la vida? Ser más buenos. Más buenos es ser más bueno con los otros y con uno mismo, no excluirse de su propia bondad, dicen por ahí, pero capaz que sea eso, aunque uno a veces intenta buscar vuelos filosóficos y leer, y eso lo decía mi abuela, ¿no? Que tiene que ser más bueno. Doctor, ¿qué es la felicidad? Y en todo caso, ¿cómo se logra? Usted hace preguntas difíciles, estimado, porque digamos, son preguntas que se podrían contestar con una cierta estrategia de cotillón y uno intenta no ser profundo, porque es historia de ser profundo, pero uno intenta más o menos contestar a partir de pensar uno y de ayudar a otros a pensar, y que a su vez los otros lo ayuden a pensar a uno. A mí me parece que
Mire, lo que me surge decir es que la felicidad es el rostro de mi nieta Lola imitando a la reina de Inglaterra. Imita a la reina de Inglaterra moviendo la mano así, tiene 8 años, no es un bebé, lo hace a propósito, y a mí me pone muy gracioso que haga ese gesto moviendo la mano y riéndose del mundo. Si usted me pregunta qué es la felicidad, sé que es una salida, digamos, un poco tramposa la que estoy haciendo, pero la felicidad es el rostro de mi nieta Lola imitando a la reina de Inglaterra. Dice que estuvo en Inglaterra hace poco y dice que 2 o 3 ingleses se rieron cuando la vieron, de manera que es una forma de expresión de la felicidad. Tal vez la felicidad esté ligada a la risa, ¿no? Pero la risa ética, digamos, no la risa del cotillón o del sarcasmo, sino la de la posibilidad de ese encuentro con los otros significativos de uno, donde uno va tramando la vida de todos los días, ¿no? Yo lo presenté como médico psiquiatra, psicoterapeuta, pero usted se presenta en Twitter, por ejemplo, si no me equivoco, como abuelo también. Claro, porque debe haber sido una de las funciones más excelsas con la que me ha agraciado la vida, ¿no? Yo tengo Juana, Lola, Nacho, Martín y Tommy, 5. Es un buen número y la verdad que me dan mucha alegría, me hacen reír. Por eso, si yo tuviese que pensar la felicidad, pienso en ellos cuando vienen, porque veo que hay un dicho que dice que los nietos dan 2 alegrías, una cuando vienen y otra cuando se van, digamos. No, eso sí es un chiste, ellos son encantadores y yo reivindico ese rol. El rol del abuelo ahora es un rol diferente al de los abuelos de mi infancia, porque los abuelos estamos menos con nuestros nietos, porque seguimos trabajando. Es decir, el tiempo de trabajo se ha extendido y eso atenúa el tiempo de contacto con nuestros nietos. Supongo que no para bien, sería mejor estar más tiempo juntos, pero bueno, así son las circunstancias, ¿no? Doctor, creo que Balzac decía, amar es un arte. Si amar es un arte, ¿quedan pocos artistas? No, yo lo que creo que en todo caso a veces se fracasa en ese arte. Pero el intento del amar, hay que ver qué dice uno por amar, porque si la idea de amar uno lo asimila al hecho del enamoramiento, bueno, eso es otro tema, pero ya que estamos con las citas, Maturana, que es un biólogo chileno que a mí me interesa mucho estudiar, dice que amar es ver al otro como un legítimo otro. Al otro y a uno mismo, dice, como un legítimo otro, o sea, es el no llevarse al otro puesto. Amar es lo contrario del ningunear, ¿no? El ningunear en cuanto a convertir al otro en ninguno. Es un arte porque implica una complejidad permanente y seguramente muchas veces fracasamos, y cuando fracasamos o fracasan con nosotros, lo que producimos es sufrimiento, ¿no? El sufrimiento surge por la falta de amor, ¿no? Y cuando eso se estabiliza en el tiempo, hasta nos enfermamos. Y ese es un poco a veces mi trabajo, ¿no? Yo siento el timbre y son pacientes que están llegando. No sé si pacientes, a lo mejor uno está llegando, pero todavía está bien. Una última pregunta. Usted en algún momento, en una entrevista que le hizo un colega del diario La Capital, una muy buena entrevista, usted habló de amor y laboriosidad como puntales en la vida. Ah, sí. Yo creo profundamente en la idea de laboriosidad. Digamos, que no tiene nada que ver con el concepto de sacrificio, ¿no? A mí la verdad, con todo respeto, digamos el axioma bíblico, ganarás el pan con el sudor de tu frente, no me parece bueno, me parece una suerte de maldición, y la laboriosidad es una bendición, es la trama de la vida que se va dando constantemente, y entonces yo creo que Freud decía que la salud mental consistía en la capacidad de amar y trabajar, ¿no? Y uno podría decir de amar y laborar en estos dos sentidos, ¿no? El tejido
constante y cotidiano de una trama de creatividad, de productividad, que va más allá de ganar dinero. Tiene que ver con el entusiasmo por hacer gratamente lo que uno va eligiendo hacer. Y eso es laborioso. Rápido y bien no hay quien, decía mi abuela, y tenía razón.